Vamos a la carta del apóstol Pablo a Filemón y quisiera, por favor, pedirles que me acompañen en la lectura. Filemón capítulo 1, quisiera por favor que leamos a partir del verso 8 al verso 22. Escuche lo que dice esta corta parte de las Escrituras, el apóstol Pablo escribiendo a un amigo suyo, querido, cercano. Dice en el verso 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora, además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte a ti, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, te escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os será concedido. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Recuerde que estamos hablando acerca del Evangelio en la vida cotidiana y bueno, llegamos al versículo 8. El apóstol Pablo escribe a Filemón, ha hablado del deseo de Filemón de llegar a ser como Jesucristo, de que esa fe que él tiene en Jesús se hace evidente en sus relaciones con los hermanos. El domingo pasado le decía sobre la base de esta carta que nuestra fe no se hace evidente o no puede ser palpada, no puede ser conocida si ésta no se hace evidente en la forma en que nos llevamos entre nosotros. Hay en Filemón un anhelo, un deseo por ser semejante a Jesucristo. Y ser semejante a Jesucristo, lo veíamos también el domingo pasado, no tenía que ver con hacer milagros o hacer sanidades, sino con mostrar el amor, la humildad, la misericordia hacia otros en esa relación perfecta donde Dios es nuestro Padre y nosotros somos reconciliados a través de Jesucristo. Ahora, Pablo conoce el carácter de Onésimo y debemos entender algo, hermanos. El carácter nuestro es evidente por la forma en que nos relacionamos y quiero reiterarlo nuevamente. La madurez de cada uno de nosotros se hace evidente por la forma en que nos relacionamos entre nosotros. ¿Quiere saber qué tan maduro es? Mire cómo se relaciona usted con los demás hermanos. ¿Qué tan bueno es usted en las relaciones con otros hermanos? Y ahí usted notará su madurez. Notará qué tan maduro es, qué tan espiritual o qué carácter tan espiritual tiene usted en la medida en que usted se prueba en sus relaciones. A veces pensamos que mientras menos nos relacionamos con los hermanos, mientras menos nos relacionamos con las personas, más cristianos o mejores cristianos somos porque no tenemos conflictos entre nosotros. Pero Filemón ha probado su carácter, es un hombre que está creciendo en la madurez, no ha alcanzado la meta, pero es un hombre que está creciendo en la madurez, que anhela ser como Cristo y mientras más vamos creciendo, escuche bien esto, más se nos exige.
más se nos exige. La vida cristiana es una vida en muchos aspectos de exigencia, de hacer más allá de lo que consideramos que somos capaces de hacer. Incluso el crecimiento físico es eso. Hace rato le decía, la iglesia tiene la bendición de tener varios bebés y ustedes pueden darse cuenta cómo los bebés se van creciendo y ese mismo crecimiento físico va exigiendo que hagan cosas que antes no podían hacer. Primero comienzan a balbucear, luego tienen un poco de madurez física, de madurez emocional, intelectual, y les exigimos un poco más. Ahora trata de pronunciar palabras, trata de hablarlos, vamos empujando, ahora trata de caminar, vamos empujando, vamos exigiendo, porque el crecimiento también nos exige. Y el Evangelio también, en una manera, nos exige en nuestras relaciones. No podemos quedarnos en el confort de las relaciones, de donde nos encontramos. Tal vez hay personas con las que a usted no le cuesta relacionarse, se siente bien, se siente tranquilo, es amable con esas personas, con esos hermanos son amables con usted y entonces hay una buena armonía, pero las relaciones nos exigen ir más allá. Vea cómo el Evangelio es la base sobre la cual el apóstol Pablo hace una exigencia. Verso 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Aquí el apóstol Pablo pasa del reconocimiento de la actitud, del carácter de Filemón, a la exigencia, a la súplica, a la exhortación a ir más adelante, a no conformarse con lo que le es fácil hacer e ir más allá. Piense por un momento, antes de entrar directamente a la aplicación del texto, piense por un momento qué tan difícil le es a usted relacionarse con otros hermanos, o qué tan fácil le es y hasta dónde usted ha entrado en una comodidad de tal vez no sentirse con la necesidad de ir más allá en las relaciones de la iglesia en las que usted se encuentra. El apóstol Pablo le dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y aquí es donde vamos a ver paso por paso la forma tan hábil, tan increíble en la que el apóstol Pablo aplica el Evangelio. Número 1, el Evangelio nos lleva a una conciencia de humildad. El apóstol Pablo dice, tengo mucha libertad en Cristo para mandarte algo. ¿Quién era Pablo? Pablo era apóstol y como apóstol tenía autoridad sobre Filemón, tenía autoridad sobre los miembros de la iglesia o de las iglesias, pero nunca el apóstol Pablo se aprovechó de esa autoridad para exigir o para sacar provecho de su posición. Todo lo contrario, ustedes lo van a ver actuando con humildad. Tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Esta palabra, lo que conviene, era una palabra que se utilizaba a menudo tanto en la iglesia como en la sociedad para referirse a la conducta que se esperaba de las personas. Entonces hay una conducta que se espera de nosotros. Hay algo que se espera de usted como cristiano. La mayoría de los cristianos están esperando algo de parte de Dios. Yo quiero que Dios me sane, quiero que Dios conteste mi oración, quiero que Dios haga esto, quiero que Dios haga aquello, quiero que Dios cambie mis problemas, quiero que me quite los problemas. La mayoría de los cristianos esperan algo, pero algunos cristianos olvidan que Dios, que el Evangelio también exige y que también se espera una conducta de nosotros como cristianos. ¿Qué es lo que se espera de usted como cristiano? Observe lo que dice el apóstol Pablo. Tengo libertad para mandarte lo que conviene, es decir, tengo la autoridad para decirte, condúcete de esta forma, haz esto, obra de esta manera, y más adelante va a ver la petición del apóstol Pablo. Quiero ahora solo dejarlo en forma general, pero Pablo dice, tengo la autoridad para exigirte, para pedirte que vivas de acuerdo al llamado que has recibido, pero no lo voy a hacer.
porque la petición involucra un aspecto personal, no solamente es un llamado general a la vida cristiana, hay un aspecto personal relacionado ahí. Pero si usted es cristiano, debe saber algo, se espera algo de usted también. No solamente se espera que usted venga a la congregación, no solamente se espera que usted se congregue, que participe en algunas cosas, se esperan aspectos éticos, morales de su vida. Y no es lo que la sociedad está esperando de usted, es lo que como pastor espero de usted, como hermanos esperamos uno de otros, pero Dios también espera de nosotros que vivamos de acuerdo a ese llamado. Tenemos una obligación, una responsabilidad, si cabe la palabra, una deuda con el Evangelio. Aunque no, espero que usted lo entienda en el contexto de que lo estamos hablando, el Evangelio es por gracia, pero se nos ha dado algo que no merecemos. En ese sentido quedamos en deuda. Y más adelante el apóstol Pablo también echa mano de ese argumento. ¿Qué es lo que está esperando el apóstol Pablo? Hay una conducta que se espera de Filemón. Y el apóstol Pablo en el verso 9 le dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Tú debes comportarte de esa manera. Yo soy apóstol y puedo exigírtelo, pero no lo voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio nos vuelve personas libres. Te lo ruego por amor. Te lo pido por amor. Lo que nos compromete, lo que nos obliga, lo que me obliga a mí como pastor hacia ustedes y lo que los obliga a ustedes hacia mí, no es, por ejemplo, que me paguen un salario, no es que hayamos firmado un contrato donde yo tengo una responsabilidad hacia usted o que ustedes hayan firmado un contrato conmigo. No, lo que debe obligarnos es un amor mutuo entre nosotros, pero un amor que hemos recibido de parte de Dios. Y aquí viene la petición, porque realmente la petición que va a hacer el apóstol Pablo es una fuerte petición. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Quién es Onésimo? Sabemos poco de Onésimo. Por lo menos antes de su vida como cristiano. Lo poco que podemos saber de Onésimo nos lo provee el apóstol Pablo en estos breves versículos. ¿Quién es Onésimo? Onésimo era un esclavo de Filemón. Era probablemente el administrador de los recursos de la casa de Filemón, es decir, era el esclavo más cercano a Filemón. Era como un tipo de administrador o era un administrador de los recursos de Filemón, era la persona más cercana a Filemón. Es muy probable que Onésimo conocía todo lo que le pertenecía a Filemón y que nada sucedía sin que Onésimo mismo estuviera al tanto de lo que estaba pasando, porque era el esclavo más cercano, la mano derecha de Filemón. Pero Onésimo huyó de la casa de su amo. La mayoría de los esclavos cuando huían y se llevaban algo de la casa de sus amos, es decir, robaban. ¿Por qué robaban? Robaban para mantenerse bien el tiempo que estuvieran huyendo, robaban porque necesitaban sobornar a los soldados que sin duda alguna los iban a estar buscando, robaban para mantenerse seguros y esconderse. Entonces, si cabe la palabra, el robar era una necesidad para el esclavo. Era muy difícil, improbable, imposible que el esclavo dejara a su amo con las manos vacías, tenía que llevarse algo. El golpe tan fuerte, tan duro para Filemón, en algún día en particular, Filemón comenzara a buscar a su esclavo, a Onésimo, y preguntar, ¿dónde está Onésimo? Y llamar a Onésimo, y Onésimo no aparece, y probablemente Filemón pensando, ¿le habrá sucedido algo malo? Porque lo que menos esperas es que la persona más cercana a ti te cause una gran traición. Así que creo que Filemón guardaba en su corazón la esperanza de que algo malo le hubiera pasado a Onésimo, pero no que lo hubiera abandonado. Tarde o temprano tuvo que aceptar la realidad. Filemón se fue de la casa y Onésimo se fue de la casa y Onésimo se llevó algunas pertenencias de Filemón. Este sería un duro golpe para Filemón.
Lo más probable es que Filemón haya demandado a Onésimo y que los soldados romanos lo estuvieran buscando. Filemón huía y en su huida de Colosas huye hacia Roma, y por la gracia de Dios, más adelante usted se va a dar cuenta que es la providencia de Dios que guía todas las cosas. En la huida, Onésimo, al llegar a Roma, se encuentra con el apóstol Pablo, que estaba en prisión, en una casa. Ahí, nosotros diríamos, por alguna circunstancia del destino, pero no fue el destino, la providencia de Dios lleva a Onésimo a la casa donde Pablo era prisionero, y ahí Pablo, en sus prisiones, en sus cadenas, engendra un hijo, un hombre que estaba huyendo de la casa de su amo, se encuentra con un amo mucho más grande y generoso, Jesucristo. Para esto, no sabemos exactamente cómo sucedió la conversión de Filemón. Conocemos que Onésimo se convierte porque se encuentra con Pablo cuando está en la prisión. No sabemos cuándo Filemón se convierte, cree en el Evangelio. Pero para cuando Pablo escribe la carta a Filemón, ambos son creyentes. Y aquí está el aspecto difícil de la vida cristiana. ¿Qué significa vivir como conviene? Observe esto. En el versículo 8, el apóstol Pablo le ha hecho una demanda a Filemón para mandarte lo que conviene. ¿Cómo o qué significa vivir como conviene? Muchos cristianos debaten en cosas que son superficiales. ¿Cómo debe vivir un cristiano? Algunos dicen, pues no debe escuchar música mundana, no debe ir al cine, no debe hacer esto, no debe hacer aquello, las mujeres no deben pintarse, cortarse el cabello, teñirse el pelo. Y para la gente, la vida cristiana radica en cosas superficiales. El apóstol Pablo no está diciendo para mandarte lo que conviene, que te vistas como un cristiano. No son esos los requisitos, no es esa la exhortación de Pablo. ¿Cómo vive un cristiano? ¿Qué es lo que se espera de ustedes? ¿Qué es lo que se espera de mí? Hay una sola palabra: perdón. ¿Cómo vive un cristiano? ¿Qué significa vivir como cristiano? Significa vivir perdonando. Ahora usted va a ver las dos partes, porque necesitamos entender correctamente el perdón. Pero el apóstol Pablo está poniendo sus bases. Hay algo que sabe que le cuesta a Filemón, y es perdonar. El perdón no es nada sencillo. Si a usted le han herido en algún momento, si alguien muy cercano a usted, un esposo, un padre, un hijo, un hermano, un familiar cercano, un vecino, alguien que usted estimaba mucho, le ha causado una herida, usted sabe que el perdón es la decisión, es el acto más difícil de la vida cristiana. Perdón es el acto más difícil de la vida cristiana, pero es lo que Dios exige de nosotros. Usted puede venir a la congregación como en algunas iglesias, haciendo énfasis en lo externo, las mujeres con faldas largas, no se pintan, no se maquillan, pero si viven llenos de orgullo, llenos de resentimiento, llenos de rencor, no importa que digan, yo me he visto así porque soy un cristiano. Yo no voy al cine porque soy cristiano. Yo no escucho música mundana porque soy cristiano. No importa eso. Si usted no entiende que la evidencia clara, que la evidencia palpable, que la mejor evidencia de que se es cristiano es el perdón, usted está sustituyendo el verdadero evangelio por una simple religión. Una religión de obras externas. El apóstol Pablo le está diciendo a Filemón, Filemón, el cristiano se comporta de esta manera. El cristiano perdona. Le está exigiendo más. Mire, hace rato le decía, ¿cómo son sus relaciones? Es fácil llevarnos entre nosotros mientras no tenemos problemas. Tal vez nos llevamos bien, usted no me ha hecho nada, yo no le he hecho nada, nos acabamos de conocer, somos hermanos y amigos en Cristo, así que comenzamos a desarrollar una bonita relación.
Yo no tengo nada que perdonarle a usted, usted no tiene nada que perdonarme a mí. Y nos llevamos tranquilamente, nos llevamos muy bien. Pero cuando algo sucede en esa relación, cuando se causa una herida, cuando se lastima el corazón, entonces, ¿qué hacemos? Ahí es donde el Evangelio nos empuja a ir más allá. Como el padre que empuja suavemente a su hijo a dar un paso más después de que se ha caído y no quiere volver a caminar. El padre que anima al hijo a ir más adelante. Así el Evangelio te empuja suavemente. Sí, está bien que te relaciones, pero tienes que relacionarte. Tienes que ir más allá. Tienes que hacer lo que nadie quiere hacer y que solamente los cristianos podemos hacer. Y es perdonar a quienes nos han lastimado. Observe cómo el Evangelio transforma la vida de Pablo, de Onésimo, de Filemón. Y el apóstol Pablo en esa expresión tan clara del Evangelio le dice en el versículo 10, te ruego por mi hijo. Mire cómo el Evangelio cambia nuestras relaciones. Y aquí me estoy enfocando particularmente en la relación entre nosotros como cristianos. Cuando entre nosotros sucede algo que nos daña, que nos lastima, hay algo que tenemos que recordar. Ese hermano que lastimó, ese hermano que hirió, ese hermano que traicionó, ese hermano sigue siendo hermano nuestro y también hijo de Dios. Te ruego por mi hijo, a quien engendré en las prisiones. Yo no sé cuántas cosas pasarían por la cabeza del apóstol de Filemón, cuando él estaba leyendo la carta. ¿Cuántas cosas le pasaron por la mente? Tal vez él comenzó a pensar, ¿Onésimo cristiano? Si Pablo conociera qué clase de hombre es Onésimo, seguramente lo echaría de su lado. ¿Onésimo cristiano? No puedo creerlo, será un hipócrita, un impostor, quiere engañar a Pablo, quiere sacar ventaja de esta situación. ¿Cuántas cosas pudieron pasar por la mente de Onésimo? Tal vez mientras escuchaba la carta su corazón se conmovía y lloraba. No sé cuál haya sido la actitud del apóstol Pablo, la actitud de Filemón al escuchar las palabras del apóstol Pablo sobre Onésimo. Pero el amor, la ternura, la gracia con la que el apóstol Pablo trata a Onésimo nos habla también de la confianza que Pablo tiene no solamente en Onésimo, sino en el Evangelio que es capaz de cambiar a todo aquel que cree en él, en Jesucristo. Ahora observe lo que dice en el versículo 11, porque esto es importantísimo. Versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Mira el poder del Evangelio y esto es realmente importante que lo entendamos. Tal vez hiciste algo que estuvo mal, pero el arrepentimiento y la fe en el Evangelio te debe llevar de una condición inútil a una condición útil. Si tú dices que estás arrepentido y que buscas el perdón de quien ofendiste, de la persona a la que ofendiste, pero en ti no hay una transformación de lo inútil a lo útil, debes pensar también si realmente te has arrepentido. Porque muchas personas buscan el perdón solo porque tienen una carga emocional. No me gusta que me vean así, no me gusta que me hablen así, no me gusta que me traten así. Y entonces a ellos no les importa haber ofendido, haber lastimado, haber herido. Lo único que no quieren es llevar el peso de las consecuencias por los actos que cometieron. Así que buscan inmediatamente ser perdonados cuando en realidad no están arrepentidos, porque la vida inútil de antes sigue siendo la vida inútil de ahora. Pero Onésimo no era así. Él fue inútil antes, pero observa el cambio. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. El Evangelio cambia la vida de las personas que se arrepienten, de personas inútiles que causan problemas, que no sirven para nada, a personas que son útiles. Eso éramos usted y yo antes de venir a Cristo, inútiles. Pero ahora que nos hemos arrepentido somos útiles.
si en verdad han creído en el Evangelio, si en verdad han entendido el Evangelio. Es interesante el texto griego, solamente se lo doy como dato porque el apóstol Pablo hace un juego de palabras. Onésimo, curiosamente, significa útil, así que el apóstol Pablo hace un juego de palabras mostrando, usando el propio nombre de Onésimo. Onésimo antes era inútil, pero ahora es útil. El Evangelio es transformador. ¿Cómo te ha cambiado el Evangelio? ¿Cómo ha cambiado tu vida? Si tú miras hacia atrás y dices, realmente en los años que tengo de asistir a una iglesia sigo siendo la misma persona, entonces tú no has creído en el Evangelio. Si tu vida sigue siendo tan inútil para la gente que está alrededor de ti, tú no has creído en el Evangelio. No lo has entendido, no lo has comprendido. Aquí tiene usted una clara evidencia de un hombre que realmente ha creído en el Evangelio. Onésimo no se convierte de la noche a la mañana en la persona perfecta, pero Onésimo ya no es el hombre inútil que le robó a su amo. Onésimo ha cambiado porque Onésimo ha creído en el Evangelio. Más adelante, unos cuantos años más tarde, Ignacio de Antioquía cita a un obispo llamado Onésimo. Algunos eruditos, algunos historiadores piensan que el Onésimo al cual hace referencia Ignacio de Antioquía es el mismo Onésimo que encontramos aquí en la carta a Filemón. No podemos decir con certeza que sea así, pero si es así, observen lo que Ignacio de Antioquía dice de este anciano Onésimo. Onésimo, cuyo amor supera las palabras, vuestro obispo. Pido que lo amen con el mismo amor que a Jesucristo y que todos sean como Él, porque bendito es aquel que les ha concedido tener un obispo como Él. Mire, si el Onésimo del que está hablando Ignacio de Antioquía es el mismo Onésimo de esta carta, imagínese qué transformación tan evidente sucedió en la vida de este hombre. Un esclavo que le roba a su amo, que huye de la casa de su amo, que se convierte en su camino, en su ida, se convierte a Cristo, el Señor lo salva, regresa a su casa y regresa como esclavo. Más adelante vamos a ver cómo esa situación cambia un poco, pero regresa a su casa y termina siendo un obispo o un pastor de una iglesia de quien otro pastor, Ignacio de Antioquía, se refiere como un hombre que ama mucho y que es digno de ser imitado. No cabe duda que lo que Jesús dijera de una mujer seguía siendo y sigue siendo una verdad. Al que mucho se le perdona, mucho ama. La ley romana exigía que el esclavo que robaba y huía de su casa, si el amo lo pedía, podía morir bajo crueles castigos. Pero por la gracia del Evangelio, Onésimo había escapado a un castigo que merecía. Y él era consciente de lo que había pasado. Mire qué importante es esto, con cuánta rapidez olvidamos las experiencias que tenemos, dificultades que pasamos. Hay muchas situaciones duras por las que a veces atravesamos y cuando estamos en la situación difícil oramos ahí: Señor, perdóname, perdóname, perdóname por apartarme de ti, perdóname por alejarme de ti, perdóname por dejar de orar, de leer la Biblia, perdóname por vivir en desobediencia, perdóname, Señor, por favor, perdóname, sácame de esta situación. El Señor en su gracia, en su misericordia nos restaura. Un tiempo vivimos agradecidos y después volvemos a lo mismo, con corazones completamente desagradecidos por la misericordia, la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Se nos olvida lo que Él hizo. Parece que ese no fue el caso de Onésimo. Onésimo no era un ingrato que en una situación de dificultad, él ve la gracia de Dios y luego regresa a la casa de su amo para vivir de la misma forma inútil que vivía antes de ser creyente. No, hay un cambio. Y si este Onésimo es de quien habla Ignacio de Antioquía, usted puede ver ese cambio tan significativo, tan grande, que terminó sirviendo con su vida a otras personas, a otros hermanos.
Regresamos al texto, versículo 11 en adelante, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. ¿Qué significa perdonar? Recibir total y libremente a la persona que te ha ofendido. Eso significa el perdón. Ahora, hay dos cosas. Usted tiene que ver aquí dos cosas que funcionan en el perdón. Primero, hay un hombre que se ha arrepentido. Onésimo. Ahora, yo quiero que piense usted en esto. El texto no lo dice. Pero Onésimo podía haber estado con Pablo sin haberle dicho nada de su vida pasada. ¿De qué otra forma podría saber Pablo si no es por el propio Onésimo que le confiesa lo que ha sucedido? Desde luego que los esclavos llevaban marcas, era evidente que era un esclavo, pero pudo ocultar de dónde venía, pero no lo hizo. Habló con libertad, confió, confesó en el apóstol Pablo, probablemente sabía Onésimo que Pablo conocía a Filemón, no lo sabemos, pero tal vez incluso al conocer a Pablo y saber que Pablo conocía a Filemón, tal vez Onésimo hubiera dado la media vuelta y se hubiera ido. Hubiera pensado, este hombre me va a devolver a mi amo y me va a castigar, pero Onésimo entendió tan claramente el evangelio que se sintió libre de culpa, libre de condenación. Versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Ahí está el arrepentimiento. Porque Onésimo es enviado por Pablo a la casa ¿de quién? De su amo Filemón. ¿Y qué hace Onésimo? Sale a la casa de su amo Filemón. ¿Qué es el arrepentimiento? Pues reconocer lo que hemos hecho y en la medida de lo posible restaurar lo que hemos hecho mal. ¿Recuerdan ustedes el caso de Sara y Agar? Cuando Agar se burlaba de Sara porque ella era estéril, y entonces Sara, muy enojada, después de que Abraham le concede lo que ella está pidiendo, entonces ella va muy enojada y le dice a Abraham, no soporto más a Agar, se burla siempre de mí, ¿qué es lo que vas a hacer con ella? Y Abraham le dice, pues es tu señor, es tu sierva, es tu esclava, haz tú con ella lo que tú quieras. Entre paréntesis, de repente las mujeres hacen problemas que quieren que los esposos se arreglen, ¿no? Las mujeres no cristianas. Permítame la aclaración. Así que Sara va con Agar y la echa de su casa. Y en esa ocasión Agar se va de la casa. Antes de ser echada, Agar se va de la casa de la señora y entonces empieza a vagar en el desierto y ahí en el desierto comienza a llorar. Ismael está a punto de morir por el calor del desierto, por la falta de recursos, y ahí se le aparece el ángel del Señor y le dice, ¿qué haces aquí? Y ella le dice, estoy huyendo de mi señora. Y el ángel le dice, pues regrésate a casa de tu señora. El verdadero arrepentimiento se muestra en nuestro deseo de hacer aquello que antes no estábamos dispuestos a hacer. Si antes no estabas dispuesto a obedecer a tus padres, el verdadero arrepentimiento se muestra en que ahora quieres obedecerlos. Si antes no estabas dispuesto a amar a tu esposo, a amar a tu esposa, el verdadero arrepentimiento se muestra en que ahora quieres hacer lo que antes no querías hacer. El verdadero arrepentimiento se muestra en que deseas obedecer lo que antes no querías obedecer. Eso es verdadero arrepentimiento, no solamente remordimiento. El arrepentimiento se expresa en mi deseo de hacer aquello que antes no quería hacer. Onésimo no quería servir a Filemón, huyó de la casa. El verdadero arrepentimiento se muestra en que confiesa su pecado y regresa a esa casa para hacer lo que no estaba dispuesto a hacer, vivir bajo la autoridad de Filemón, su señor. Ahí está el verdadero arrepentimiento. ¿De qué forma el evangelio te ha cambiado? ¿De qué forma el evangelio te ha restaurado tu vida?
Muchos cristianos quieren que sus vidas cambien sin arrepentirse, solamente con la oración. Es que yo ya oré, ya le pedí a Dios que me cambie, pero no quieren obediencia, quieren que no les cueste nada. Ahora, entiéndame, estoy usando palabras que le pueden confundir. La salvación es por gracia. El crecimiento es esforzarnos en esa gracia. Usted se esfuerza en esa gracia, no en sus obras. Se esfuerza en esa gracia. El verdadero arrepentimiento se muestra en una vida de obediencia, donde tú quieres hacer aquello que no estabas dispuesto a hacer. Pero viene otra parte, el perdón. Lo vuelvo a enviar a ti, recíbelo como a mí mismo. ¿Qué significa perdonar? Dejar de ver a la persona por lo que te hizo en el pasado. Dejar de ver a la persona por lo que te hizo en el pasado, es decir, dejarla de ver sin resentimiento, sin amargura. Si usted ve a una persona que le ha hecho daño y en ese momento comienza usted a sentir en su corazón una amargura, un dolor, una queja en contra de esa persona, usted tiene que perdonar, porque eso es lo que se espera de usted, perdonar. Se espera de usted, se espera de mí que aprendamos a perdonar. No hay nada más contradictorio que un cristiano que no quiere perdonar. Esa es una gran contradicción. Decir que eres cristiano y no querer perdonar es una contradicción, porque el cristianismo en esencia es perdón, es la proclamación del perdón. Dios me perdonó a mí y yo soy llamado a perdonar a quienes me ofenden. No hay mayor contradicción que un cristiano que no quiere perdonar. Quiero concluir leyendo un breve comentario que me parece significativo acerca de la relación entre Filemón y Onésimo. Escuche usted este comentario. La relación de Filemón y Onésimo como hermanos estaba arraigada en la realidad del Evangelio. Fue la proclamación de este mensaje por boca de Pablo lo que Dios utilizó para la salvación de estos dos hombres. Filemón y Onésimo eran ahora hermanos en la fe, amados por Cristo y por Pablo, quien era el padre espiritual de ambos. Por lo tanto, la base que hace que el perdón y la reconciliación sea una realidad entre creyentes es el Evangelio. Por lo tanto, la base que hace que el perdón y la reconciliación sea una realidad entre creyentes es el Evangelio. El Evangelio es la capacitación divina para el perdón, pero también la obligación. El Evangelio es la capacitación divina para el perdón. Dios nos capacita a través del Evangelio para perdonar, pero el perdón es una obligación. Es una obligación. Piense usted en personas que le han hecho daño. Primero, en la relación con la iglesia, ¿hay hermanos que le han causado algún daño? ¿Hay hermanos que le han causado alguna herida, que esa herida le ha provocado algún rencor hacia ellos? La obligación de cada uno de nosotros es perdonarnos. Desde luego, la obligación del que ofendió es arrepentirse y hacer lo que no estaba dispuesto a hacer. Pero vamos un poco más allá. ¿Hay remordimientos pasados? Hay personas que viven con remordimientos y con dolor, no de hace semanas, de hace años. Y se siguen recordando una y otra vez, es que fulano de tal me hizo esto, es que él me causó esto, es que él me dañó de esta manera, es que me hizo esto y no lo voy a olvidar. Y pasan los años y sigue viniendo a su memoria una y otra vez, es que me hizo esto y no puedo perdonarlo, o no puedo perdonarla.
¿Se acuerda que en una ocasión le platicaba una historia real que el doctor Don Colbert en su libro Emociones que Matan habla de cómo él conoció a una mujer, a una mujer ya de grande, pero que su cuerpo se veía deteriorado más por el odio, el rencor que llevaba dentro que por la edad que tenía? Y que esta mujer, cuando hablaba con él, le decía, ella no podía olvidar la infidelidad, la traición de su esposo. Ella había sido engañada por su esposo, abandonada por su esposo, y ella decía, lo decía con un tono de emoción, de deseo. A veces sueño que mi esposo tiene un accidente en su auto y se está quemando mientras está vivo y gritando ahí. Y mientras lo decía en su rostro, dice Don Colbert, se notaba un cierto sentido de satisfacción. Hay gente que lleva años sin poder perdonar lo que le ha sucedido. Y esa es una contradicción para el cristianismo. Porque Dios nos perdonó lo que nosotros hemos cometido habíamos cometido durante años de nuestra vida sin vivir, o viviendo sin Él, viviendo en desobediencia. Así que el Evangelio es empujarte a ir hacia adelante. El Evangelio te lleva más allá de lo que piensas que eres capaz de hacer. Muchos de nosotros como cristianos decimos, es que no soy capaz de perdonar esto, no puedo perdonar esto. ¿Sabe qué dice el Evangelio? Sí puedes, porque Cristo te perdonó cosas peores a ti. Sí puedes, porque Él cambió tu vida. Sí puedes, porque Él te dio la capacidad de ser semejante a Él. Sí puedes, pero tienes que hacerlo, tienes que dar ese paso, tienes que ir más allá, tienes que aprender a salir de la zona de confort, de ese lugar donde estás con tanta tranquilidad de decir, me llevo bien con los hermanos, a lo mejor no me meto tanto en emociones, en relaciones con ellos para no arriesgarme, para no tener que tener problemas con ellos, pero tienes que ir más adelante. Tienes que ir más adelante. En mi caso, incluso como pastor, ayer le decía a mi esposa, hay una persona que conocimos hace poco. Nunca antes nos habíamos conocido, nunca antes nos habíamos visto, perdón. No nos conocíamos. Y desde que nos conocimos, noté que no era yo tan agradable para la persona. Tenemos que trabajar en algunas cosas juntos. Pero noté esa diferencia. Le decía a mi esposa, yo tratado de acercarme, pero he notado esa resistencia. Y honestamente, estaba provocando algo aquí. Ni yo le he hecho nada, ni la persona me ha hecho nada. Pero pareciera que hubiera una rivalidad, ¿sí me está entendiendo? Así que en varios momentos en mi oración he dicho, Señor, dame un corazón humilde. Dame un corazón, Señor, que sería una contradicción que yo hablara de la gracia y que no pudiera acercarme a personas con las que es difícil relacionarse. Es una contradicción. Porque Dios no se acercó a nosotros por lo fácil que es nuestro carácter. Dios no se acercó a nosotros por lo cómodo que es platicar con nosotros, por lo gracioso, lo amable, lo bondadoso que soy yo o que es usted. Dios se acercó a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí el Señor se acercó a nosotros. Y es una contradicción que yo desde el púlpito esté hablando del amor y de la gracia que se acerca a nosotros y que yo sea incapaz de acercarme a personas que son difíciles para mi propio temperamento. Es una contradicción del Evangelio. El Evangelio nos obliga a hacer algo más. Hay personas que he conocido con las que qué fácil es relacionarme, qué sencillo es platicar, hacer una amistad, entablar una buena relación, qué fácil. Pero hay otras personas con las que es difícil entablar una relación aún cuando no nos hemos hecho nada. Pero el Evangelio me impulsa, me exige, me dice, debes comportarte como conviene. ¿Qué significa comportarme como conviene? Andar con saco, con corbata.
¿Eso significa vivir como conviene? Significa tener un espíritu humilde y una actitud perdonadora. Eso significa ser cristianos. Eso es el desafío que Filemón recibe de parte del apóstol Pablo. Ve más adelante, Filemón. Yo sé que tú eres un hombre que ama mucho a los hermanos, lo he oído. Yo sé que eres un hombre que hace y trabaja en favor de los hermanos. He escuchado tu fe. Me han dicho cómo eres con los demás hermanos, pero hay algo que voy a pedirte y es que recibas al hombre que te causó daño. Perdónalo. Ve más adelante. Imagínese cuando Filemón regresó a su casa, a la casa de su amo. Ahora piense que el apóstol Pablo envía la carta con el propio Filemón. La contradicción con el propio Onésimo. Imagine la contradicción en el corazón de Filemón. Ve al hombre que lo ha traicionado, que escapó. Semanas, meses, no lo sabemos. Tal vez años. Pero vuelve a ver el rostro del que una vez fue el hombre de su confianza. Y había defraudado esa confianza. Ahora Filemón no era la misma persona, ahora Filemón también era un creyente y seguramente hubo un choque entre el deseo de golpearlo y el saber que ahora tenía que amarlo como a su hermano en Cristo. Y cuando lee la carta de Pablo, entonces Filemón sabe qué es lo que tiene que hacer exactamente. Ya no es cuestión de emociones, ya no es cuestión de lo golpeo o lo abrazo, lo echo o lo recibo en mi casa. Ahora él sabe exactamente lo que tiene que hacer. Y ahora usted y yo sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. Cuando usted sienta el choque de sus emociones, ¿qué hago con esta persona? Me defraudó, me lastimó, me hirió, me ofendió, me traicionó, me causó gran dolor. ¿Qué hago? ¿Le echo o le recibo? ¿Le hablo o me doy la vuelta? ¿Le miro a los ojos o le desvío la mirada? ¿Qué es lo que hago? Ahora usted sabe lo que tiene que hacer. No es dejarse llevar por las emociones, sino hacer exactamente lo que se espera de nosotros como cristianos. Pero si tú eres Onésimo, también sabes lo que tienes que hacer. No solamente pedir perdón, sino con tu vida mostrar que realmente has cambiado de ser una persona inútil a ser una persona útil. Que el Señor nos ayude a cumplir con este alto llamado del Evangelio. Hemos sido perdonados y se exige que también aprendamos a perdonar. Incline su rostro y vamos a hacer una oración.